Ya está. Entonces estamos con la clase 14 y esta clase correspondería a la clase del miércoles. em, ¿Cuándo es miércoles? Claro, fue el lunes 19, miércoles 21. Sí, o sea, todavía no ocurre, pero está bien. Si la dejo grabada y vuelvo con más calma a Chile. Entonces estos espejos de corriente y voltaje de desnivel. A ver, ¿de qué se trata esto? Nosotros ya vimos espejos de corriente en electrónica, ¿no? Es súper simple. Tu, 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 tu. Listo, ahí tenemos un espejo de corriente, se acabó la clase. ¿Sí? No, vamos a ver algo un poco más complicado que eso. Entonces, en esta sección vamos a estudiar algunas implementaciones prácticas de los espejos de corriente. Práctica. ¿Qué diferencia hay respecto de esto? Ya lo vamos a mirar. Este no es muy bueno, la verdad. Este es ahí nomás. Con especial énfasis en técnicas compatibles con una amplia excursión de voltaje. Mm, ¿Qué significará eso? Tal vez queremos que este voltaje sea lo mínimo para que el resto del circuito funcione bien. No sé, pues, por ejemplo, imaginen que esto está polarizando un par diferencial. Entonces está la corriente de cola. Nosotros queremos que este voltaje, que el voltaje de entrada de modo común aquí, pueda tener un rango grande. Entonces queremos que ese voltaje pueda ser bajo, pero si es muy bajo, y este es VGS, este va a ser muy bajo y va a aplastar el VDS de este transistor. Entonces hay técnicas para minimizar ese VDS. También vamos a discutir no idealidades como la disparidad en el voltaje umbral y caídas de tensión IR. Este tema es bien importante, después lo vamos a reanudar más adelante. Entonces, aquí está el ejemplo que les estaba dando, exactamente lo mismo. Esta es la típica polarización con espejo de corriente. Tenemos una fuente de corriente en alguna parte. ¿De dónde viene esto? Probablemente de otro espejo de corriente. Y bueno, ¿cuál es el primer espejo de corriente que generamos? Eso lo vamos a ver como al final del curso. Vamos a ver unas técnicas de band gap que nos permiten generar voltajes constantes. Y al pasarlos por resistencia constante podemos generar corrientes constantes. Si uno quiere evitarse problemas, una forma muy sencilla, muy básica de polarizar esto es con resistencia, asumiendo que VDD es constante. Entonces, sin mirar lo de las técnicas de band gap, asumimos que VDD es constante y ponemos aquí una resistencia. ¿De qué valor? Súper fácil. Yo sé que aquí la caída de tensión es VDD menos este voltaje y la corriente es IREF. Entonces la resistencia que pongo es simplemente esa diferencia de voltaje partido por IREF y listo. Y esta resistencia puede ir dentro del chip. Para chips experimentales uno típicamente deja esto en un pad hacia afuera. Entonces por fuera uno completa el circuito con una resistencia VDD y esta resistencia es variable, entonces uno ajusta la cantidad de corriente que quiere en el chip. Y esta es la corriente que uno copia en diferentes ramas, entonces finalmente esa corriente regula toda la corriente del chip. Bueno, y aquí tenemos nuestro espejo de corriente, recordando un poco cómo funciona esto. Aquí hay una corriente, esa corriente circula por aquí no puede, no, esa corriente es cero. Entonces circula por este dispositivo. Y este dispositivo tiene VD igual VG. Por lo tanto, tiene que estar en región activa. No puede estar en triodo porque VD es igual a VG. Y la condición para triodo es que VD tiene que ser más bajo que VG, al menos en VT. Entonces, ahí tenemos que este tiene que estar sí o sí en región activa.
Al estar sí o sí en región activa, cumple con nuestra ecuación de región activa, un medio mu CO x doble partido por L por VGS menos VT cuadrado. Y a partir de esa relación, este transistor automáticamente define su VGS. Ajá, ok, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo es tan inteligente el transistor? No es que sea tan inteligente, pero si es que este fuera menor que VGS, la corriente del transistor sería menor que IREF. Y recuerden que cuando tenemos una fuente de corriente y otra fuente de corriente, este nodo se va hacia la fuente más grande. Entonces, esta fuente es más grande que esta empieza a tirar más hacia arriba y mueve este voltaje hacia arriba. Cuando este voltaje es muy alto, VGS podría ser tan alto que esta fuente sea más grande que esa otra. Entonces lo va a mover hasta que quede exactamente en el VGS necesario para que estas dos fuentes sean iguales. No hay magia aquí, ¿ah? Todo se puede entender. Entonces este VGS se copia acá y este transistor tiene el mismo VGS, por lo tanto, en principio tiene la misma corriente. ¿Qué es lo que buscamos? Que la copiada de esta corriente, de Eref a E-tail, sea la que queremos. Por ejemplo, 2, 10 por lo que sea. Queremos además que R-tail sea grande, porque ya estudiamos en la clase anterior que si este R-tail es muy chico, produce que este nodo en la práctica no sea una tierra virtual, no sea tan tierra virtual. Y cuando eso ocurre, ocurren problemas de ganancia a modo común que no queremos. Entonces queremos que esta tierra virtual sea lo mejor posible, queremos que esa resistencia de salida sea lo más grande pequeña. Y que esta capacidad a su vez sea pequeña, que esta de acá sea pequeña. Después vamos a entender por qué. Y queremos ver min aquí, en este nodo. Queremos el mínimo voltaje para una máxima excursión de salida, cosa de poder alimentar este espejo de corriente con el voltaje que queramos en la entrada y eso no nos afecte de ninguna forma la excursión. Entonces vamos mirando. Nosotros hacemos espejos de corriente y queremos que a partir de este de la izquierda es la referencia y uno es la referencia y 2 la que sigue a la referencia, ¿cierto? Entonces nosotros típicamente tenemos las ecuaciones para I1, para I2, son iguales, I1 igual I2, por ejemplo. O ya, digamos que este es el doble, entonces este transistor es el doble, entonces I2, digamos, I2 es 2 I1, ¿de acuerdo? I2 es 2 I1. Queremos copiar esta corriente multiplicándola por 2. Cuando hacemos eso, en el fondo, si es que reemplazamos esta por la ecuación de la corriente, tenemos que mu COX W partido por L W1 W2 partido por L2 por es un medio, ¿cierto? Ya. Por VGS menos VT cuadrado es igual a un medio mu COX W1 partido por L1 por VGS menos VT cuadrado por 2. Ese 2 viene de ahí. Entonces este un medio se va con este un medio. Estos transistores son de la misma tecnología, por lo tanto tienen el mismo mu y COX. Este VGS es el mismo. Este para todos los efectos prácticos es el mismo. Entonces tenemos que W2 partido por L2 es igual a 2 W1 partido por L1. Listo. Hacemos que este transistor tenga el doble de W partido por L, por lo tanto el doble de corriente. Partimos diciendo que siempre L1 tiene que ser L2. Cuando tenemos dos transistores y queremos aumentar la corriente, el que movemos es W y los L son iguales. Si es que movemos L, las ecuaciones nos cambian. Pero ¿cómo es la misma? Bueno, es la misma aquí,
pero saben que L es distinto cuando lo dibujamos, qué sé yo, que cuando lo fabricamos, son L distintos. Hay una pequeña diferencia. Y además la ecuación funciona mejor, esta ecuación de canal largo funciona mejor cuando los L son iguales. Entonces L1 igual L2 siempre y lo que nosotros movemos es el ancho. Y no es que hagamos un transistor el doble de ancho respecto a un transistor original, sino que en realidad hacemos literalmente dos transistores que están conectados. No es que sea el doble de ancho, sino que son dos transistores del mismo ancho. Y al hacer dos transistores del mismo ancho y ponerlos en paralelo, tenemos el doble de ancho. Entonces usamos este factor M de Spice. Y ese factor M es súper importante cuando uno diseña un chip. Entonces, usualmente, por esta misma razón, la razón entre W es un entero, porque uno no puede dibujar un transistor y medio en paralelo, porque ese medio ya no va a ser realmente, no va a aportar con media corriente, va a aportar con algo distinto. Entonces el factor M en Spice. Y esa es la forma típica y bueno, tal vez aquí se acaba la clase, ¿o no? ¿Se acuerdan del factor M o no? De eso de que M1, todos estamos instanciando un transistor, voltaje dren, voltaje de compuerta, voltaje fuente, voltaje cuerpo. Y ahí ponemos el modelo, por ejemplo, N, MOS, y después W igual lo que sea, y L igual lo que sea, AS, AD, PS, PD, y M igual 10. Y ese M igual 10 significa pongo 10 transistores en paralelo. Muy bien, pues, ¿qué pasa ahora si estos dos VDS son distintos? Porque aquí yo omití el 1 más lambda VDS. Convenientemente lo omití, pero si esos VDS son distintos, me va a cambiar la razón, ¿cierto? Si estos VDS son diferentes, por la razón que sea, por ejemplo, porque lo que tengo alimentado aquí arriba se mueve un poco y produce que este VDS cambie. Eso es malo, porque al cambiar VDS cambia la corriente. Estas son las típicas curvas de ID versus VDS para VGS constantes. Supongamos que nos paramos en este VGS. Nosotros queríamos que la corriente fuera este valor, pero si este VDS cambia, va a producir corriente distinta. Entonces, ¿qué hacemos? Una opción es usar RO grande. Si RO es grande, esta curva es muy plana. Y para llegar a RO grande podemos usar un L grande. O podemos usar cascodo también, ¿cierto? Si usamos cascodo es como el caso equivalente, pero vamos a ver eso después. Y la otra opción es tratar de que estos dos VDS sean iguales. Tal vez podemos lograr eso de alguna forma, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser el delta I a todo esto? Bueno, el delta I va a ser I2 menos I1. Y eso es aproximadamente igual al V, a la diferencia de voltaje V1 menos V2 partido por el RO del transistor. Entonces queremos RO grande para que ese delta I sea pequeño. Estudiemos este tema. ¿Cuánto es la resistencia de salida en M2? Así que nosotros podemos graficar en Spice el RO. O sea, vamos a graficar la pendiente de estas curvas en función de BDS. Vemos que cambia un montón. Primero es muy chica, después es muy grande y después se achica. Primero es muy chica, que es lo que queremos en triodo, después es muy grande en región activa y luego se vuelve a achicar. Entonces aquí estamos en triodo, después activa. Y aquí arriba se achica de nuevo por este efecto que habíamos visto, Drain Induced Barrier Lowering o DIBL. En este caso la simulación fue hecha con diferentes diferentes longitudes de transistor. Este fue hecha para 0.6 micrómetros y fueron subiendo en 0.6 hasta 3.6 micrómetros de largo. Entonces L 3.6, L 0.6. Y vemos que efectivamente va creciendo el RO
igual que aquí, va, igual que aquí, va creciendo el RO a medida que L crece. Aquí no sé qué fue lo que cambié, si cambié VGS o qué. Pero lo importante es que aquí fueron transistores diferentes. En este gráfico fueron todos transistores diferentes. Entonces, si nos acercamos un poco aquí, vemos que, bueno, aquí son súper bajas la resistencia. Esto es muy malo, esto es triodo. Aquí no nos sirve. Y aquí ya empieza a mover esa región activa y estas curvas son relativamente parecidas. Entonces los L son, da lo mismo cuál L es cuál. Lo malo es que la resistencia es muy mala. Entonces no queremos usar el transistor aquí con VDS muy chico. Estamos muy en triodo, entonces queremos VDS más grande. ¿Cuánto queremos VDS? Bueno, no sé. Hay que buscar algo, pero fíjense que aquí 0,2 volts. VDS es muy chico. Queremos algo más grande que eso. Entonces, miremos el Rout. ¿Cómo mejoramos el Rout? Porque este es muy chico. Pero si es que subimos mucho, si es que VDS es muy grande, si es que VDS es muy grande, le quita espacio de movimiento, por ejemplo, al par diferencial que tenemos allá arriba, porque el par diferencial no puede bajar su voltaje en modo común mucho, porque si no aplastaría este VDS. Entonces, ese tema es importante. Queremos que el VDS sea chico para no quitarle espacio al transistor que viene arriba. Imagínense si esto lo estamos alimentando con voltaje muy bajo. Pero un VDS chico nos da un RO chico. Entonces, una forma de resolver eso, que es la forma estándar, es en vez de hacer un transistor más largo o de darle un VDS más grande, es usar un cascodo. En el cascodo del Rout, eh, el Rout visto desde ahí es aproximadamente la ganancia intrínseca del transistor en cascodo por el RO de este transistor. Y eso es del orden de GMRO cuadrado. Entonces, de ahí podemos calcular la razón entre estas dos resistencias y podemos llegar a esta expresión, que I2 partido por I1 es como después de hacer, a ver, esto es un medio mu, COX, etcétera, se van un montón de cosas y nos queda W2 partido por W1, asumiendo L's iguales, por 1 más lambda B2 partido por 1 más lambda B1, donde este es B1 y este es B2. Entonces el dispositivo en cascodo puede hacer que REUT sea alto y después nosotros podemos calcular cómo nos queda esta razón de corriente. Pero aunque la impedancia sea alta en la salida del espejo de corriente, igual queremos que estos VDS sean iguales para que se cancelen y la razón queda únicamente por la razón entre los W. Eso es lo ideal. Porque si no queda como una razón más unos V, eso es complicado. Entonces queremos que los V aquí, es B1 y B2, sean iguales. Queremos copiar esos dos también. O sea, no solo queremos copiar VGS, sino que también queremos copiar VDS para que sea más preciso el espejo de corriente y luego poner un cascodo encima. Entonces, vamos a estudiar soluciones para ello. Una solución es típico. Por ejemplo, aquí tenemos esta es la referencia, entonces aquí tenemos VGS. Y aquí tenemos que VDS es VGS, ¿sí? VDS es VGS. Perfecto. Entonces queremos que aquí haya, que en este punto haya VGS. Perfecto. Para que aquí haya VGS, a ver, síganme con esta. Para que aquí haya VGS, este es VGS,
Aquí necesitamos otro VGS. Queremos que VCAS sea 2 VGS. ¿Cómo generamos 2 VGS? Bueno, aquí ya tenemos un VGS y ponemos aquí otro transistor, un espejo de corriente que está generando otro VGS. Entonces ahí ese VGS, aquí hay 2 VGS. Cuando aquí hay 2 VGS, le restamos un VGS y nos queda un VGS aquí. Por lo tanto, aquí igualamos los VDS y este espejo de corriente es súper bueno. Y para esta tecnología funciona relativamente bien. Entonces estamos listos. Esto resolvió nuestro problema. Pero este circuito tiene un problema. Y es que el VO min, ¿qué será el VO min? Este voltaje mínimo acá puede ser un poquito alto. Por ejemplo, si es que aplicamos modelo de canal largo, queremos que este VO min sea, a ver, ¿cuánto sería? Queremos que este de aquí, dijimos que V2 era VGS. Ah, pero VGS es VOV más VT. Entonces, ahora empecemos a usar VOV más VT. En vez de VGS, vamos a hablar de VOV más VT. Si este es VOV más VT y queremos que este esté en región activa, entonces queremos que este VDS sea al menos VOV. Entonces, si aquí tenemos VOV más VT y le sumamos un VOV, aquí nos queda VOV más VT más VOV. 2 VOV más un VT. Entonces esta ecuación, 2 VOV más VT, típicamente VOV va a ser al menos 0,1 volt. Porque tenía que ser mayor que 4 kT partido por Q. Entonces, al menos 0,1 volt. Y más, encima tenemos que sumarle el o sea, este VOV realmente tiene que ser, el VDS, perdón, tiene que ser al menos esto. Y este VOV típicamente va a ser del orden de 0,1, 0,2 volts. Supongamos que es de ese orden. Por lo tanto, tenemos 2, 0,2 más VT, que en nuestra tecnología es 0,7, tenemos 1,1 volt. Eso es mucho. Estamos perdiendo 1,1 volt de los 5 volts de alimentación. Peor si lo alimentamos con bajo voltaje. Entonces, observe que los modelos de canal largo funcionan razonablemente bien en espejos de corriente. Y eso es porque tenemos polarización en inversión fuerte. Entonces los espejos de corriente típicamente van en inversión fuerte. Cuando uno los pone en inversión débil, uno se empieza a poner nervioso porque los modelos de canal largo no funcionan muy bien. Lo cual a mí me puso muy nervioso en el chip que mandé a fabricar recién, porque usé transistores en región de inversión muy débil para lograr corrientes muy pequeñas. Eso no fue trivial. Hay técnicas también para eso, ¿no? Bueno, en este caso, entonces, si usamos esta configuración de espejos de corriente conectados así, esto es un desperdicio de voltaje. Funciona y tal vez a veces nos sirve y listo, y terminamos ahí. Pero a veces puede ser un desperdicio de voltaje, porque eso es mucho y queremos bajar este 2 VOV más VT a un valor más pequeño. Entonces, ¿cuál sería el mínimo que podríamos lograr? En vez de tener 2 VOV más VT, a nosotros nos gustaría lograr, por ejemplo, podríamos hacer, mejor, vamos a la lámina siguiente. Nos gustaría hacer que este voltaje fuera VOV nomás, en vez de que fuera VOV más VT, como era aquí. Entonces, si este es VOV, y este también es VOV, queremos que este sea VOV y queremos que este también sea VOV. Así, los dos están en región activa, pero justo antes de triodo. Este va a tener pésima resistencia de salida, pero este lo va a ayudar. Entonces aquí vamos a tener 2 VOV. Y 2 VOV del orden de, cuando VOV es 0,2, esto es 0,4 volts, que es mucho mejor que los 1,1 volts que estábamos gastando aquí. Entonces, lo ideal sería tener aquí VOV y aquí VOV. Síganme con esta. Si aquí tenemos VOV, y a ver, si aquí tenemos VOV,
Entonces, aquí tenemos VGS, que es VOV más VT. Entonces, VOV más VOV más VT es 2 VOV más VT. Entonces, queremos ponerle al cascodo un voltaje de 2 VOV más VT. Entonces, uno llega, típico, ¿eh? Pone una fuente ahí, 2 VOV más VT. O, ya, ok, no tenemos fuente, entonces ponemos aquí un divisor resistivo. El problema con estos divisores resistivos es que van a darnos un voltaje, si este varía mucho va a ser malo, pero lo peor de estos divisores resistivos es que el divisor resistivo me entrega un voltaje. Y estos VOV van a cambiar con el proceso, con la temperatura, el VT también. Entonces, realmente calcular este VOV más VT no podemos hacerlo al caso más general. Entonces, lo ideal sería establecer una batería mágica, aquí una batería que ajuste automáticamente para el VOV y el VT de estos transistores. Y esa es la clave de esta clase. Vamos a buscar la forma de hacer una batería mágica. De hecho, vamos a encontrar como 5 formas de hacer este VOV más VT automáticamente con transistores. Cosa que si cambia el proceso, cambia el VOV, cambia el VT, ese voltaje se mantenga siguiendo esta fórmula, 2 VOV más VT. Entonces, con esto nosotros podemos generar que este transistor tenga VOV, copiando el VOV de acá. Entonces vamos a tener un VDS chico. Y este otro, este nodo va a poder bajar tanto como hasta 2 VOV, dándonos la máxima excursión. Entonces, esta solución de tener 2 VOV más VT aquí se llama polarización con elevada excursión de salida. Y eso es lo que vamos a tratar de lograr. Entonces el VO min va a ser 2 VOV. Perfecto. ¿Cómo lo logramos? Entonces vamos a hacer una primera solución, una primera aproximación que es una batería mágica. Si le llamamos a esa batería mágica que queríamos hacer aquí. Entonces queremos que esta batería mágica sea de 2 VOV más un VT, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, em, colgamos este nodo de aquí. Y aquí tenemos una fuente de corriente, una resistencia, lo que sea. Entonces este nodo se va a mover hasta arriba hasta que este VGS sea tal que este transistor actúe como fuente de corriente para ese. Muy bien. Y este va a ser un cascodo. Y ese cascodo, aquí queremos ponerle 2 VOV más VT. ¿Cómo hacemos 2 VOV más VT? Entonces, una forma de hacerlo, una forma muy básica, es poner otro espejo de corriente aquí con otro transistor, pero hacer el transistor más angosto. Si lo hago 4 veces más angosto, igual un medio mu x w partido por L por V GS menos VT, eso es VV cuadrado. Si hago que este sea un cuarto, entonces el VOV tiene que ser, para mantener la misma corriente, si este se achica un cuarto, entonces todo esto se mantiene igual, este tiene que crecer al doble. Entonces el VOV, en realidad este de aquí, tiene VT más 2 VOV del otro. 2 VOV del otro transistor. Ah, 2 VOV más VT, eso es lo que queríamos. Perfecto. Entonces esto funciona súper bien. Voltaje de overdrive de este dispositivo, que es más angosto, es un cuarto del ancho de los otros, va a ser el doble del voltaje de overdrive de los otros transistores. Pero este circuito es sensible al efecto del cuerpo, porque este gallo está ahí, pero este gallo tiene su cuerpo atado a tierra, entonces tiene un VSB. Y ese VSB hace que este tenga un VT un poco distinto. Entonces eso no es muy bueno, pero a veces es tolerable. Muy bien. Oye, pero ¿qué pasa si queremos bajarle la sensibilidad al efecto del cuerpo? Y una opción es hacer esto que está acá. Y esto que está acá es esto mismo, este es 0,25 W partido por L. Pero aquí
hicimos un truco. Este es el mismo W, pero tenemos cuatro transistores uno arriba del otro. ¿Y se acuerdan cuando poníamos dos transistores uno arriba del otro con el mismo VG? Entonces, este actúa como triodo, 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 región activa. Que está arriba está en región activa, porque tiene VG igual VD, y los demás están en triodo. Todos los que están debajo de este están en triodo. Y esto equivale a un transistor con cuatro veces la longitud, el mismo ancho, pero cuatro veces la longitud. Entonces este en realidad es un W partido por 4L. No es un W cuartos partido por L, que es lo que habíamos querido hacer acá, sino que es W partido por 4L. Entonces esos dispositivos apilados emulan un transistor de longitud 4L, pero esto no es muy preciso, como habíamos hablado antes, poner esto aquí ayuda, pero solo en primer orden. Perfecto. Oye, pero curiosidad nomás, este de aquí, o sea, si este es un transistor que está en región activa y esto está en triodo, 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 esto de aquí equivale a un transistor de W partido por 3L en triodo, ¿cierto? Y eso se podría, no sé, parecer a W tercio partido por L, ¿cierto? Más o menos, sí, sí, es W tercio partido por L. Entonces hagamos eso, reemplacemos estos tres por un W tercios partido por L. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces agarramos este mismo, tenemos el W partido por L, y esos tres que teníamos a la izquierda lo dividimos en W tercios partido por L. Entonces aquí tenemos W tercios partido por L. Muy bien. Entonces este pedazo de circuito produce aquí, en este nodo, W más VT. Y con eso alimentamos nuestra batería mágica para el casco. La gracia de este es que es insensible al efecto del cuerpo, porque este de acá va a tierra, igual que este de acá, y este de acá tiene un VSB igual que este de acá. Entonces, esta es muy buena porque es insensible al efecto del cuerpo, funciona súper bien. Así que esta es la típica, esta es la más usada. La más usada. Este dispositivo que está aquí, está en triodo, no produce VOV de manera muy exacta, lamentablemente. O sea, esto en general no es muy bueno. Y si es que este no es muy bueno, vamos a tener que el 2VOV más VT no va a ser muy bueno. Entonces, puede que este VOV sea muy chico, puede que este sea muy bajo. Si este es muy bajo, nos va a aplastar este VOV y nos va a llevar este a triodo. Y cuando este se va a triodo, deja de funcionar. Entonces, a veces queremos que este en realidad sea un poquitito más grande que VOV. Si un poquitito más grande que VOV, nos aseguramos de que esté en región activa. Entonces, para que este sea un poquitito más grande que VOV, habría que hacer que este transistor sea un poquitito más largo o un poquitito más angosto. Largo más angosto. Entonces, lo típico es que este un tercio, en realidad lo hacemos como un quinto, más angosto, ¿cierto? Si lo hacemos como un quinto, este sube, ya no es VOV exacto, sino que un poquito más que VOV. Y con eso estamos tranquilos. Eso nos crece el VO mínimo un poco más, pero nos deja un cierto margen de seguridad. Y mejora el R-out, así que con eso estamos bien. Perfecto. Entonces, eso es lo típico que hacemos. Aquí aplicamos un quinto o lo ajustamos hasta que funcione relativamente bien. Si no hay problema en ajustar. Muy bien, pues. Otra idea más. A ver, este de aquí nos gusta mucho, funciona muy bien, pero consume dos corrientes. Dos y unos para generar un y dos. ¿Qué pasa si queremos juntar estos dos y unos en la misma rama? Entonces, tal vez podemos hacer algún truco de montar esto acá, no sé cómo.
para consumir menos corriente. Y la forma de hacerlo es esta. Esta de aquí consume menos corriente. Con esto eliminamos una rama de corriente. Y con esto somos capaces de generar aquí 2 VOV más VT, de manera que este tenga VOV y este puede llegar hasta VOV abajo. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión de acá? A ver, de nuevo, para que esta corriente sea I1, este es el transistor que tiene un VGS, todo lo demás, este es cascodo y esto otro es quién sabe qué cosa que está haciendo ahí arriba, vamos a tratar de entenderlo. Entonces este de aquí tiene que tener VGS. Si este tiene VGS, que en realidad es el mismo nodo que acá, que es VOV más VT, este es VOV más VT. Y aquí ponemos todo esto equivale a un transistor con W partido por L en serie y con el mismo VG. Esto es como la pregunta de la tarea 1, ¿cierto? Dos transistores así se suman los L. Entonces este es W partido por L y este es un tercio de W partido por L, que es parecido a W partido por 3L. Entonces este es como W partido por 4L. Entonces un transistor que tiene W partido por 4L. Ya habíamos visto ese, ¿cierto? De aquí, que decíamos que tiene W partido por 4L, por lo tanto tiene el doble de VOV. Por lo tanto, este aquí va a tener un VGS igual 2 VOV más VT. Más 2 VT, perdón. Quise decir 2 VOV más VT aquí. 2 VOV más VT. Respecto de este nodo. Entonces, y este ya partió en VOV más VT, entonces en realidad este es 3 VOV más 2 VT. Muy bien. 3 VOV más 2 VT. Pero este de aquí tiene un VV y un VT. Entonces si le restamos este VGS que está acá a 3 VV más 2 VT, nos queda que este está a 3 menos 1, 2 VV más 2 menos 1 VT. Y justo ese es el 2 VV más VT que queríamos tener, así que estamos alimentando este con el voltaje correcto. Este es muy bueno, pero ahí uno se puede poner medio complicado, no sé, si es que el voltaje aquí que se requiere es muy grande, es 3 VOV más 2 VT. A veces en un proceso 3 VOV más 2 VT puede ser parecido a VDD, entonces ahí no nos queda mucho espacio para subir. Pero no importa, en general funciona relativamente bien en circuitos que tienen VDD suficiente. Este es un poco difícil para converger en Spice, entonces a veces tenemos problemas de convergencia. Bueno, existe una quinta batería mágica que es un poco más académica, que la usamos cuando queremos que este transistor y este transistor tengan longitudes distintas. ¿Por qué habríamos de querer que dos transistores tengan longitudes distintas? Em, no lo sé. Sí, sí lo sé. Yo una vez hice un circuito que tenía transistores con longitudes distintas y lo hice después de pasarlo por un script de Spice que me dijo, mira, este tiene que tener tal longitud y este tiene que tener tal otra para que el circuito sea óptimo. Y esta estaba dada por ruido en un circuito para física de partículas, mientras que esta otra estaba dada por el cascodo nomás, entonces eran longitudes distintas. Cuando uno quiere longitudes distintas, ninguna de las baterías mágicas de la 1 a la 4 funcionan porque todas asumen que los L son todos iguales. Entonces, esta quinta batería mágica, permite que estos L sean L1 y que estos sean L2. Entonces, todos estos son L1 y todos esos son L2. Y entonces, esta es la que funciona en ese caso. Entonces aquí hacemos esto de... Igual tenemos 4 ramas de corriente, lo cual es terrible, pero si el consumo no nos importa y nos importa que estas tengan L diferentes, esta es la que usamos. Y típicamente
em, típicamente queremos cierto margen de error, ¿cierto? Entonces, este de aquí nos genera VOV y este VX es VOV de L1. Y luego le sumamos el VT. Ah, sí, pues esto era igual a esto, a este que está acá. Sí, igual a este, pero estamos usando un dispositivo 2 tercios aquí, ¿ah? Claro. Y típicamente usamos esto en realidad como 2/5 para generar algo un poco más grande. Y con eso tenemos VOV1 aquí. Y luego le sumamos el VG, VOV más VOV2 más VT. Y con eso tenemos que este aquí en realidad es VOV1 más VOV2 más VT. Muy bien. Ya. Vamos ahora a algunas consideraciones de diseño. Todos los circuitos anteriores hay que tener cuidado de mantener los transistores en región activa, pero sin desperdiciar mucho arreo. Entonces, típicamente usamos un sexto en transistores de tamaño un cuarto y un quinto en transistores de tamaño un tercio, y eso nos da un VOV un poco más grande. Usar razones enteras de dispositivos, o sea, cuando hago un quinto en realidad no es que divida un transistor por 5, sino que hago un transistor unitario y el otro es el que pongo en paralelo 5 veces. Mantener las razones de corriente pequeña, no más de 10 a 20. Yo en mi último chip usé 30. Aquí me puso muy nervioso, porque eso me ahorraba un pedazo de circuito más o menos grande. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las razones son muy grandes es más propenso a errores. Esto permite un buen ancho de banda decente, útil para recuperarse de transiente. ¿Por qué? A ver, imagínense que hacemos un espejo de corriente donde decimos, ya, ese es nuestro espejo de corriente. Y queremos que esta corriente se multiplique por un factor m, ¿ah? Y no queremos gastar mucha corriente aquí, entonces vamos a decir 100 por. 100 por. Vamos a multiplicarlo por un valor muy grande. Entonces aquí tenemos colgando un capacitor que es el CGS de este más CGS de este otro, que es como 100 CGS. Entonces vamos a tener como 101 CGS. Si tenemos 101 CGS y este nodo tiene impedancia de 1 partido por GM, entonces todo esto nos da un ancho de banda que es más o menos FT partido por 101. Y eso es malo, porque un FT es bueno, pero FT dividido por 100 o por 101 no es tan bueno. Entonces ese no se recupera rápidamente de transiente. ¿De qué tipo de transiente? Por ejemplo, vamos a ver este caso. Aquí tenemos un espejo de corriente y aquí, a propósito, le estamos metiendo un capacitor grande aquí. Y ese capacitor grande lo ilustramos con un transistor conectado como triodo, como en la tarea 1, con dren y fuente a tierra. Entonces es un capacitor gigante. ¿Por qué lo ponemos? Bueno, tal vez sí queremos que tenga un capacitor grande o tal vez no. ¿De qué depende? Bueno, imaginen que aquí tenemos un nodo agresor, un nodo digital que mueve ahí un voltaje. Y aquí tenemos un acoplamiento capacitivo aquí, no intencional, digamos que una línea que pasa muy cerca. Entonces, si este hace eso, este va a producir un pequeño impulso aquí. Ese pequeño sobreimpulso va... Ah, perfecto. Si es que este capacitor es muy chico, ese sobreimpulso se va a ver pequeño, ¿cierto? Son capacitores chicos. Pero ¿qué pasa si el capacitor es muy grande? Bueno,
va a ser más chico el sobreimpulso, pero va a durar más rato. Entonces, ¿qué nos importa más? No importa que el tiempo sea chico, aunque la amplitud sea grande, o nos importa que la amplitud sea chica, aunque dure más. No sé, depende del circuito. Por ejemplo, si es que este agresor produce un ruido que es determinístico y sabemos cuándo ocurre, y sabemos que el instante en el que ocurre no nos importa y queremos minimizarlo, bueno, entonces eliminemos este y hagamos que sea lo más corto posible, aunque sea grande. Por otro lado, si es que este agresor produce un ruido que no es determinístico, lo que nos interesa es minimizar el tiempo, perdón, minimizar la amplitud y da lo mismo el tiempo que demore porque va a estar todo el rato metiendo ruido, entonces tal vez queremos hacer que este capacitor sea muy grande. Entonces, la decisión de recuperar rápido con un voltaje de overshoot grande o recuperar lento con un overshoot chico depende de la estrategia más global, depende de qué es lo que queremos hacer con el circuito. Muy bien, pues hablemos de desnivel. Voltaje pero el desnivel no era el... ¿Cuál era el desnivel? Era la entrada de los pares diferenciales. No, este es otro desnivel. Vamos a hablar del desnivel, por ejemplo, de un espejo de corriente, del desnivel entre estos dos transistores, ¿cierto? Puede que estos dos tengan algún desnivel entre ellos. Entonces eso va a producir un espejo de corriente no muy bueno. Entonces el espejo de corriente requiere un buen emparejamiento o matching de los dos, de los parámetros de los dos transistores que están espejados. Pero en la práctica hay diferencias. ¿Cómo son esas diferencias? Tenemos que modelarlas de alguna forma. Una forma de modelar esa disparidad o mismatch es descomponiéndola en diferencias en BT, porque los BT, aunque son nominalmente idénticos, pueden ser distintos, o la diferencia en mu CO x doble partido por L, y a eso le llamamos beta. Entonces, el offset, o sea, ese voltaje de diferencia que aparece entre estos dos transistores, ese offset, se puede descomponer en varias cosas. Este R, ¿de dónde salió este R? Bueno, eso en el caso de par diferencial con carga resistiva, ¿ah? Se puede llevar de vuelta cuando hay una diferencia en la resistencia. Par diferencial con carga resistiva, o sea, si tenemos esto. Ahí aparece un offset también. Y ese offset se puede llevar a esta diferencia de resistencia por Gm partido por I a la menos uno. Y cuando tenemos dos transistores nominalmente idénticos, pero que tienen mu COX doble partido por L un poco distinto, el offset llevado a la entrada podemos calcularlo como delta beta partido por beta, como esa diferencia entre los dos beta, esa diferencia normalizada de los dos beta o porcentual, por Gm partido por I a la menos uno. Eso es fácil de calcular, háganlo en sus casas. Entonces, eso nos da algo inmediatamente, un punto de información importante. Cuando el Gm partido por I es grande, el offset entre transistores es pequeño. O sea, los transistores que están en inversión fuerte tienen offset pequeño. Entonces, es lo posible usar inversión fuerte. Pero inversión fuerte es malo para, em, para lo que es consumo, porque Gm partido por ID bajo. No, perdón, yo dije que quería... No, pues queremos Gm partido por ID alto. Si Gm partido por ID es alto, Gm partido por ID a la menos uno es bajo. Sí, perfecto. Ok, entonces sí, lo que queremos es Gm partido por ID alto, queremos inversión débil. Eso es lo que queremos. Entonces con inversión débil, esas diferencias se minimizan porque, y eso resulta de que el Gm es más grande. Perfecto. Ahí sí. Entonces esas diferencias, y estas diferencias que están acá, son modeladas como variable aleatoria. Entonces eso ahí es una variable aleatoria de media cero y distribución gaussiana, como el ruido, con desviación estándar que depende del área del transistor.
Perfecto. El área del transistor. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Pero, ¿qué otras cosas nosotros manejábamos como variables aleatorias de media cero y distribución gaussiana? El ruido, ¿cierto? El ruido. Entonces, esto de aquí, estos offsets, también resultan ser offsets que tienen algún sigma, alguna desviación estándar y media cero. Entonces, esto de aquí se analiza igual que el ruido. Y si uno tiene varios transistores y todos tienen algún offset, nosotros sumamos esos offset en cuadratura, con funciones de transferencia al cuadrado, igual como lo hacíamos con el ruido. Muy bien, eso es lo que dice aquí. Bueno, oye, entonces vamos a ver este tema que se llama coeficientes de Pelgrom, que vienen de un señor que se llama Marcel Pelgrom, que escribió un paper en algún momento de cómo modelar los offsets de los transistores, o más bien cómo modelar la disparidad. Entonces él se dio cuenta, por ejemplo, que si nosotros dibujamos un transistor acá y otro transistor muy lejos, esta distancia hace que estos dos transistores sean muy distintos. Entonces vamos a dibujar estos transistores uno al lado del otro. Si los dibujamos, bueno, no conectados, si los dibujamos uno al lado del otro, minimizamos la disparidad, pero esa disparidad va a ser muy mala, o sea, va a ser grande, si es que estos transistores son muy chicos. ¿Por qué? Bueno, porque si yo dibujo un transistor y aplico fotolitografía, el transistor va a quedar así. Y si dibujo un transistor muy chico, va a quedar así. Y este se parece más a lo que yo quería dibujar que este. Entonces, los transistores muy chicos quedan feos. Los transistores más grandes, como que en esta línea, el promedio es el transistor que yo quería tener. En cambio, en esta línea el promedio es muy malo. Por lo tanto, lo que importa es el área. Entonces, el sigma, debido al delta Bt, se puede calcular como un coeficiente de Pelgrom para Bt, que me lo da el fabricante. Él me dice, mira, estos son los coeficientes de Pelgrom para Bt de este transistor, dividido por la raíz del área de este transistor. Entonces, mientras más grande el área del transistor, más chico el sigma, y yo estoy feliz porque el transistor se parece más a lo que yo quería. Mientras que el sigma de delta beta partido por beta es alfa beta, que es el coeficiente de Pelgrom para beta, perdón, partido por raíz de WL. Mientras más grande el transistor, más chico el sigma. En nuestra tecnología, el coeficiente de Pelgrom de BT es del orden de 10 milivolts micrómetro. El coeficiente de Pelgrom para beta es del orden de 1% micrómetro. Ahí tiene una medida absoluta, mientras que esta es una medida relativa. ABT tiende a escalar con la tecnología proporcional al espesor del óxido, al TOX. A beta es más bien constante. Entonces este no cambia mucho, este cambia con la tecnología. Entonces miremos un ejemplo. Si W fuera 20 micrómetros, que es un transistor de un tamaño bastante típico, no es una cosa rara, y L es 0,5 micrómetros en nuestra tecnología, tenemos que el sigma de delta Bt, al aplicar esta ecuación, ese sigma nos da 3,2 milivolts. Y el sigma de delta beta, al aplicar esta ecuación, nos da 0,32%. Entonces nosotros queremos el sigma total sobre Bt y el error total sobre Bt va a ser la suma en cuadratura de los errores totales sobre Bt de delta Bt, de las diferencias de beta y de las diferencias de delta R partido por R. Por ejemplo, aquí di este ejemplo en realidad, pero ese delta R partido por R tiene que ver también con las diferencias de R en un espejo de corriente. Entonces, eso ahí se puede llevar, las diferencias de BT se pueden llevar por un GM partido por I de a la menos 2.
O gm partido por i a la menos uno, pero la elevada al cuadrado nos queda a la menos 2. Entonces el sigma total es la raíz de las sumas al cuadrado. Y la suma al cuadrado de las contribuciones sobre sigma de bt más las contribuciones sobre sigma de delta beta partido por beta y de delta r partido por r. Y eso es lo que nos queda, esa es la expresión. Y aquí tenemos un ejemplo. En este espejo de corriente aparece un delta bt aquí, que nosotros modelamos como un delta bt entre estos dos transistores. Y el delta I va a ser I1 menos I2, y eso es más o menos Gm. Gm, pequeña señal, sí, porque pequeñas diferencias de voltaje producen pequeñas diferencias de corriente. Gm por el delta Bt más I1 por delta beta. Ok, bueno, peor aún si tenemos resistencia. Entonces eso, el delta I partido por I1 en este caso es Gm partido por I1 por delta beta más, perdón, por delta Bt más delta beta. Entonces ese es el valor que queremos calcular. Para eso calculamos el, el efecto de la disparidad sobre Bt y sobre delta beta en esta diferencia de corriente. Entonces el sigma de esto es el sigma de esto más el sigma de esto otro. Ah, pero como son sigmas, los sumamos en cuadratura, los sumamos como sigmas cuadrados bajo raíz. Entonces, saquenle la raíz a todo esto si quieren obtener el resultado final. Nos da 3,8%, que en realidad tiene una parte grande debida a delta Bt y una parte chica debida a beta. Usualmente la disparidad en voltaje de umbral entre estos dos transistores es mucho más grave que la disparidad debido a mu o XW partido por L. Entonces este es un ejemplo de cómo hacer este cálculo de... ¿De qué? Ah, cómo hacer este cálculo del delta Bt que aparece entre estos dos transistores. Entonces ahí uno puede hacer una estimación de cómo nos va a quedar nuestro circuito. Y a veces uno, si el circuito es muy complicado, uno le da valores a delta Bt, a delta beta y hace una simulación de Monte Carlo, que son esas simulaciones en las que uno corre muchas veces Spice, pero cambiando levemente ciertos valores, cada uno de ellos según una distribución, y luego uno tiene una especie de envolvente de resultados. Y nosotros queremos que esos resultados cumplan con ciertas condiciones. Ok, miremos otro error que se produce en los espejos de corriente. Supongamos que tenemos un espejo de corriente y esta la vamos a distribuir entre varios transistores. Y algunos transistores están cerquita y otros están muy lejos. Este está muy lejos en el chip y hay un tremendo cable aquí largo. Y por ese cable largo va a circular una corriente. Entonces va a producir que un V-wire va a ser I2 por R-wire. Puede que este sea chico, pero si la corriente es grande, finalmente vamos a tener una pequeña disparidad aquí. Ah, y este se resta de mi VGS, porque aquí tengo VGS, y VGS es igual a este otro VGS más V-wire. Entonces al final la corriente, esa diferencia de corriente, suponiendo que todo lo demás es igual, va a existir y va a ser Gm por V-wire. Y uno puede llevar esto a términos de Gm partido por Ids, además. Entonces cuando queremos que el delta I debido a R-wire sea pequeño, entonces queremos que este sea chico, por lo tanto queremos que Gm partido por ID sea chico, o sea, queremos trabajar con transistores en inversión muy fuerte. Queremos Gm partido por ID pequeños para mitigar los efectos de caída de IR. Lamentablemente esto implica VO mínimo grande, ¿cierto? El VOV va a ser grande. Sí, claro, si estamos en Gm partido por ID chico, VOV es grande. ¿Qué tan exacto el espejo de corriente? En general, es difícil construir espejos de corriente súper precisos porque hay errores sistemáticos en delta FDS, caídas IR, que es un error sistemático, y además tenemos errores aleatorios, delta BT, delta beta, etc. Usualmente esto no es terrible porque
Así que GM es proporcional a la raíz de ID. Entonces errores de 20% en ID causan errores de 10% en GM. Entonces no es terrible. Para espejos de canal corto, o sea, para, por ejemplo, con L es muy chico, esto es aún peor. Y uno puede ajustar la razón del espejo para compensar errores. Entonces no es terrible si es que uno después de diseñar hace pequeños ajustes para compensar errores sistemáticos sobre delta BDS. Esto no permite precisión infinita, pero permite cierto nivel de ajuste y funciona si es que el modelo de Spice que estamos usando tiene un GDS suficientemente bueno, cosa que siempre falla. Pero o sea, el GDS es de las cosas menos predecibles en un modelo. Pero bueno, ¿cómo distribuimos la corriente en un chip? En general tenemos una fuente de corriente en el chip y esa fuente de corriente la copiamos en muchas partes. Entonces, pero queremos evitar este problema. Así que copiamos en muchas partes y a veces el transistor remoto tiene un tremendo cable, ese cable tiene un tremendo R. Entonces, una opción es distribuir los voltajes de compuerta, pero produce este problema que les dije, caída de IR y gradientes del proceso de fabricación. Y la otra opción es distribuir corriente, que es la forma correcta de hacerlo. Esta es la forma incorrecta. Entonces, ¿cómo distribuimos corriente? Usamos una fuente de corriente global que nace cerca de alguna referencia de corriente y esa corriente es la que distribuimos por todo el circuito y localmente la copiamos. Lo malo es que consume más ramas de corriente. Entonces, la forma típica de hacerlo en la práctica es esta. Tengo una fuente de corriente, un espejo de corriente aquí, y todos estos transistores están muy cerca unos de otros. Y si yo quiero distribuir a un pedazo del chip, hago pasar corriente. Este va a tener un R, pero eso no me afecta en nada. Me afecta un poquito este DDS, pero eso en la práctica me importa re poco, especialmente si tengo cascodos. Ahí no me afecta nada. Y este lo pongo en un pedazo de un chip y localmente aquí genero su propia corriente. Y esto en otra parte del chip localmente genero su propia corriente. Y con eso evito todos estos problemas. Y esto es una práctica muy usada. Ya pues, llegamos al final de esta clase y gracias por mirar la clase.